hablando de lo que Dios ha hecho, tenemos que hablarlo. Nuestro testimonio puede ser de impacto para otra persona que está pasando por la misma situación o que está pasando un valle de sombra y de muerte, y eso que usted diga puede ser el ancla de fe que lo ayude a salir de allí. Amén. Amén. Ahora sí, hermana. Amén, bendiciones a todos. De verdad que es un privilegio y un placer para mí venir a contar Amén. las bondades nuevamente que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Y bueno, iniciamos nuestro testimonio, mi testimonio, digo nuestro porque ha sido como... Es familiar. Exacto, Ah, sí. ha sido familiar. Comienza con una palabra. Amén. Con una palabra que me dio el Señor en uno de los servicios. A través de mi madre espiritual, que me decía que Él cumpliría un deseo de mi corazón. Wow. Me dijo así. Me dijo que no sé qué pasará en pocos meses, pero Dios obrará y cumplirá un deseo de tu corazón. Wow. Yo dije, wow, Señor. Yo me levanté y me senté, yo dije, ¿qué será? Wow. ¿Qué será? Porque... o sea, anhelo de mi corazón, o sea, ni siquiera tenía pensado ese anhelo, porque nunca se lo pedí al Señor, pero Él escudriña hasta nuestros deseos más internos. Amén. Y Es sin tremendo. pedirlos, Él siempre los cumple. O sea que usted lo deseaba en su corazón, pero no lo había dicho. O de Amén. repente ya hasta se le había olvidado que eso estaba guardadito. Amén. Pero el Señor se lo recordó. Amén. Amén. Bien. Amén. Bien, entonces yo me senté y yo dije, ¿qué será? Bueno, con el tiempo, a pasar del tiempo, yo siempre he tenido dos anhelos en mi corazón, que ha sido tener una niña y también tener mi casa propia. Pero, o sea, mi casa propia nunca estuvo así como de que pensado, porque, como ustedes saben, nosotros vivíamos en Aguadulce, en la casa del abuelo de mi esposo. Y bueno, ¿Siempre vivieron ahí? Siempre, desde que nos casamos. Okay. Y eso era como un tipo de herencia que le iban a dejar a él. Ajá, entonces... O sea que vivían allí tranquilos porque esa era la herencia. Ajá. Y bueno, pues ahí esperando. Exacto. Estábamos esperando. Bueno, yo saqué un préstamo personal con la intención de tener un auto, como, o sea, varios han ido allá, que fueron a la reunión que tuvimos allá y saben que es un poco lejos y los fines de semana no tenemos transporte. Y entonces nosotros, bueno, decidimos sacar un préstamo personal y compramos un auto. O sea, con la intención, la movilidad, exacto, pues, para la con la movilidad. intención de quedarnos ahí siempre. Ok. Siempre. Pero el Señor tenía otros planes. Amén. El Señor tenía otro plan. Entonces, al pasar el tiempo, eso fue un 23 de marzo, nunca olvido el día. El 23 de marzo, que me dieron la palabra. Okay. Al final de ese mes, siempre nuestro padre espiritual lanzaba esas prédicas así bien poderosas, en que decía que nosotros como familia, como núcleo familiar, una familia nueva, teníamos que salir de nuestra tierra y de nuestra parentela. Wow. Entonces eso nos confrontaba mucho porque nosotros estábamos ahí. Pues, ahí en la zona de confort, ajá, esperando la herencia y bueno, pues ahí. Exactamente. Y en él siempre decía de que si te van a heredar eso, que te lo hereden, pero sal de ahí. Y nosotros, y que Dios mío, o sea, nunca teníamos pensado sacar una casa. Claro. Y bueno, el poder de la paternidad. Amén. Nos ayudó a ver las cosas diferentes. Nos ayudó a ver las cosas diferentes de otra forma. Como el Señor quiere que la veamos. Amén. Como el diseño nos exige. Así el es. diseño. Y entonces, bueno, papá siempre nos decía, ¿por qué no sacan una casa? Que tú trabajas acá cerca. Y bueno, siempre estábamos, yo dije, pero es que ya yo tenía un préstamo personal, hermano. ¿Usted escuchó eso? Y ella dijo, pero es que uno le encuentra uno le pone los peros donde a veces no los hay. Y, o sea, otra cosa más, era como duro para mí sola. Mi esposo, como saben, él no trabajaba, no estaba trabajando. Y yo dije, ¿cómo vamos a hacer?
pero vamos a intentarlo. Amén. Lo dijimos así, vamos a La intentar. fe. Fuimos y aplicamos a varias barriadas, varios proyectos. A unos nos dijeron que no, los bancos dijeron que no. A otras nunca me contestaron. La dejaron en visto. Exacto, me dejaron en visto. Y la última me contestó, me dijo, mándeme los documentos. La muchacha fue bien atenta. Wow. Ella siempre estuvo allí. Sí, generalmente hizo todo, hermana. Era de Dios. Era de Dios. Ese fue el ángel. Era que el de Señor Dios, mandó. exacto. Ella hizo todo, mandó los papeles, mandó a cotizar a los bancos. En 2 bancos me dijeron que no podía. Y nosotros en ese tiempo nos metimos a ayuno y oración Wow. Amén. para poder arrebatar ese milagro. Amén. Mi esposo y yo. Mi Ella está esposo y yo. soltando, usted se da cuenta que ella está soltando los códigos del reino. Ella lo está soltando. Usted ya tiene que estar, bueno, Señor, eso es lo que debo Amén. hacer. Mire que le estoy Amén. dando el código también. Amén. Nosotros nos metimos a ayuno y oración, pero hay una particularidad bien especial que Dios le habla a mi esposo bastante cuando él se mete en esos ayunos bien fuertes. Porque él ayuna de que 2 días, Dios mío. Completo, 24 Sí. horas, 48 horas. Otro código. Y ese día había ayunado 2 días. Wow. Y él oraba en el cuarto, tenía como más tiempo de intimidad, porque como yo estaba en el trabajo, yo ayunaba, pero siento que eso no es tan... O Pero sea, sí definitivamente llega como olor exactamente. grato al Señor. Exacto. Pero porque usted sabe, no hay tengo ese niveles y tiempo, etapas, exacto, ¿no? no tengo ese tiempo de meterme, porque cuando uno se mete a la presencia no quiere salir. Amén. Y entonces, bueno, en uno de esos ayunos, mi esposo oraba y le decía al Señor, le pedía por la casa. Un detalle muy especial que yo vi en una prédica de nuestro apóstol Kay Lewis, en donde decía que si tú quieres algo, tienes que arrebatarlo. Amén. Y yo quería esa casa, hermana. Wow, amén. Yo fui, me imprimí la casa y la puse en nuestra habitación y nosotros orábamos y clavábamos por esa casa. Entonces ella estaba pegada así en el espejito de la habitación y mi esposo ahí oraba. Y en ese tiempo de intimidad, él oraba y pedía por la casa, y el enemigo le dijo, ¿tú qué quieres, más deudas? Wow. Mi esposo cayó de rodillas y empezó a clamar y le dijo, yo tomo las llaves en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que él sintió cuando el Señor le entregó las llaves. Cuando Ahí el se la Señor- puso la mano. Amén. A una pausa. Vamos a tener la continuación, porque ustedes saben, son etapas al hermano Lefty. Con esos detalles de ese testimonio Amén. del ayuno. Ajá. Amén. Entonces, eso fue en la madrugada. Cuando yo me fui al trabajo, él siempre me llevaba agua dulce para venir a tomar el bus. Y cuando yo me bajo, me dice, mi amor, hoy te van a llamar. Wow. Me dijo así, hoy te van a llamar. Y cuando yo llegué al trabajo, eran como las 2:30 aproximadamente de la tarde ese día, el 25 de abril. Wow. Nosotros fuimos antes a visitar las casas modelos. Fuimos a visitar las casas modelos. Un paréntesis ahí, no puedo saltarme esto. Fuimos a visitar las casas modelos y fuimos con nuestros papás a poner los pies, a declarar, a poner manos. Con los pastores, con los pastores, Amén. los padres espirituales. Fuimos con los papás, ajá. Y bueno, ese día nos enseñaron los lotes disponibles porque habían pocas casas para entrega inmediata. Nos enseñaron los lotes disponibles, habían 2 en esa línea que estaban disponibles. Y a mí me llamó la atención un número en particular, pero yo no dije nada, yo dije sí, vamos pues. Cuando vamos saliendo a una distancia corta, la muchacha se devuelve y me dice, señora Lidia, el lote tal, el que yo vi, no yo vi, el Señor me lo puso. El Señor se lo puso.
dice, este tiene un metraje mayor, o sea, mide más de las casas normales. Y yo dije, wow, Señor, eres tú. Y entonces yo dije, sí, pues vamos. Fuimos a ver los lotes y en efecto el lote era más grande. Amén. Más grande de las casas normales. Y cuando me aprobaron el préstamo, el 25 de abril, el 1 de abril fuimos a ver las casas y el 25 de abril nos aprobaron el préstamo. Wow, ese fue el día que recibió la llamada que su Amén. esposo le profetizó en la Exactamente, ese día. Okay. Entonces yo lo llamé y él se puso a llorar y dice, el Señor me dijo que me iban a llamar. El Señor Wow. me dijo que iban a llamar. Y bueno, me llama un día y me dice, señora Lidia, es para comunicarle que exclusivamente ese lote tiene los gastos legales pagados. Wow, gracias. Gloria a Dios. ¿Ve usted lo que hace el Señor? Amén. ¿Ve usted lo que hace el Señor? Vamos a ponernos de pie, hermana. Ya vamos terminando, pero ahora viene la mejor parte. Amén. Amén. No es que las otras no hayan sido poderosas, pero viene el cumplimiento. Como decíamos, pues, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros vendíamos, hacíamos bollitos, por ahí vendíamos. Yo creo que la mayoría de la congregación los probó. Y bien bueno. Y nos ayudaba bastante a solventar los gastos porque yo estaba sola, ¿no? Y nosotros orábamos por un empleo para mi amado esposo. A nosotros nos entregaron la casa el 10 de septiembre y el 11 de septiembre llamaron a mi esposo para un empleo. Dígame eso, pero como le dije, esa otra parte del testimonio, vamos a poner la fila. Amén. Al hermano Lefty para que venga a terminarla. Pero usted ve en este testimonio, hay varias cosas poderosas, códigos, pero sobre todo fe y obediencia. Y yo diría que fe, porque la fe es lo que te hace creer en lo que Dios puede hacer. Muchas veces el Señor nos da una palabra. Pero nosotros que, ay, Señor, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero el Señor ya habló y Dios no miente. Entonces, cuando el Señor habla, eso se tiene que cumplir, pero también tiene que haber una parte en nosotros que es obediencia. Amén. Amén, hermano. No quiero irme sin decir esto porque es que siento que es demasiado. Aquí ya yo le dije que aquí tenemos que hacer un podcast. O sea, no alcanza la mesa del testimonio 15 Cuando nos minutos. mudamos, rapidito, cuando nos mudamos, nosotros solamente traímos las camas, nuestra ropa y ya, porque lo que teníamos allá ya era desde que nos casamos, ya imagínense. Estaba viejo. Bien. No querían traer cosas y no viejas para una casa exacto, nueva. ya la nevera había resucitado 3 veces. Y entonces no queríamos traerla para acá. Y nosotros orábamos por esa provisión, porque el Señor un día me dijo una palabra aquí, me dijo, veo la palabra provisión y hoy te digo que yo te voy a prever todo lo que tú necesitas. Me dijo así. Ese día que nos mudamos, nosotros íbamos saliendo a comprar unas cortinas y una persona nos llamó, unas personas nos llamaron y nos dijo, hermanos, ¿están en la casa? Y nosotros y que sí, bueno, venimos para la casa, nos devolvimos a esperarlos y cuando venían traían una estufa y una nevera, hermano. Celebre al Señor, celébrelo, celebra al Señor. Amén. Es que Dios es bueno, para siempre su misericordia, su bondad, su amor, su fidelidad es infinito. Amén. Cuando nosotros le creemos, Él tiene para darnos a manos llenas. Solamente nosotros tenemos que creer. Amén. Dele palmas al Rey.